Y justo me tocó hacer escala en el aeropuerto de Corea del Sur, el aeropuerto Incheon. Por lo poco que estamos viendo aquí, suena que esto va a estar prometedor. Vean eso, árboles en un aeropuerto, árboles. Tiene árboles, ¿ok? Eso creo que es mucho decir, se ven bastante reales desde aquí. Sí son reales, ¿ok? Son reales. Qué loco, ¿no? ¿Cómo hacen que crezcan aquí adentro? Es un invernadero. Vean eso, ese techo, uf, qué belleza, naturaleza, tecnología. Corea para todos ustedes. El día de hoy estaba en la bicicleta pasando por acá cerca y vi estos árboles y dije, oh my god, es la oportunidad perfecta para mostrarles cómo hacen un trasplante de árboles en Corea. Y es que esto me encanta, o sea, lo tenía que mostrar. Tienen una granja de árboles y luego escogen como los árboles que necesitan, hacen un pedido y desde donde sea que quede esa granja en Corea, llevan los árboles en un tractor o en un camión gigante y los llevan hasta el lugar donde quieran trasplantar los árboles. Se pueden comprar cherry blossoms, pinos, o sea, el árbol que se puedan imaginar y pues van, los siembran, los riegan. Es un proceso tan bonito y me parece encantador porque no cortan los árboles, sino que antes bien los reemplazan o ponen nuevos. Entonces los jardines en Corea, muchas veces donde ustedes vean árboles acá, es un jardín planeado, llevan los arbolitos hasta ese lugar y los plantan. Así que el árbol literalmente no tiene que nacer ahí para estar ahí. El día de hoy les voy a mostrar cómo hacen ese proceso aquí en Corea. Miren todos esos árboles y son bien grandes. Entonces, let's go. Miren el tamaño de mi cabeza y miren el tamaño de esa raíz, de ese tronco. Y miren que así hay muchos. Vamos a ver cómo los trasplantan. Mi bebé está por acá dormido. Y está haciendo mucho calor, casi 30 grados. Pero las ganas y sed de chisme pudieron más. ¿Cómo se plantan los árboles en Corea? Se hace en un proceso ahí como de 4 pasos más o menos, y es que pues lo primero es que se tienen que escoger los árboles. Hay una planeación del jardín y cómo se quiere que se vea ese lugar, y tienen que embellecer las 4 estaciones, los arbolitos que sea que vayan a poner ahí. Porque Corea tiene 4 estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. Entonces, si se ve lindo en las 4 estaciones, eso asegura que sean árboles diversos, lo cual es equilibrado para el ecosistema. Por ejemplo, los cherry blossoms son súper bonitos y atraen un montón a las personas, pero si solamente se ven lindos y rosaditos en primavera, ¿qué va a pasar con las otras estaciones? Entonces hay unos árboles que cambian las hojas en otoño y hay otros árboles como los pinos que aún en invierno se ven verdes y muy bonitos. De hecho, los árboles altos del aeropuerto de Incheon son pinos. A diferencia de otros árboles, aún en invierno son verdecitos y tienen así como un aroma todo rico. Esos árboles son siempre verdes. Coméntame aquí abajo cuál es tu árbol favorito. Dos. Hay que hacer un hoyo en el suelo o en la tierra del edificio, donde sea que se vayan a sembrar. Es increíble que esta tarea de plantar árboles en realidad no requiera una tecnología súper sofisticada, sino que es un camión que lleve los árboles, un tractor o personas que hagan el huequito, cuerdas para sujetar el arbolito, una bolsa de material orgánico para proteger la raíz del árbol y listo. Wow, miren el tamaño de ese señor y el tamaño del árbol. Debe ser un árbol muy pesado, súper pesado, y el señor lo está amarrando. Ojalá le quede bien amarrado para que el árbol no se vaya a caer o no vaya a golpear o algo. ¡Qué grandote! Bueno, lo tercero, el árbol se baja del camión y se pone en el hoyo. La persona que maneja el camión mueve la palanca hasta donde esté el hoyo y es sorprendente porque a veces el hoyo está bien lejos. Aquí está después de un parque y aún ahí el camión lo puso. Entonces el camión lo sostiene todo el tiempo y los trabajadores que están a pie a mano le van echando con una palita tierra y lo ajustan bien en el hoyo. Entonces eso es un trabajo en equipo.
cuarta parte del proceso. Riegan el arbolito. Este arbolito lo acabaron de trasplantar y miren, no solamente los trasplantan, sino que también lo riegan. Oh, crece bien arbolito, crece fuerte y sano. ¡Pa'lante! Luego de plantarlo, le aseguran su agüita, sobre todo ahora que estamos en verano. Ahí al regar el árbol, ponerle bolsitas. E incluso medicina que le esté ayudando al arbolito. Aseguran que sobreviva el árbol y que desarrolle sus raíces. Me parece súper amigable con el planeta, es ecológico, un árbol se demora un montón para crecer y así pueden hacer un lindo lugar, un lindo jardín, producir mucho oxígeno sin tener que dañar a los árboles. Los árboles se pueden reubicar, no los tienen que cortar para hacer un edificio como hacen por ahí. No, cogen el arbolito y completico lo mueven a otro lugar, lo plantan en otra parte. Ya después, con palitos, sostienen a los árboles para que no se caigan. A veces hacen grupo para que se sostengan entre sí y también les ponen como estacas, como si fueran, no sé, manitos que los llevan al suelo y así se sostienen para que no se vayan a caer. Bueno, ¿y qué tal les pareció esta forma de trasplantar los árboles en Corea? ¡Visito! Ya sabes cómo es que llegaron esos arbolitos al aeropuerto de Incheon. Hasta la próxima, suscríbanse, bye bye. Bye bye.